Saludos. De los cuatro grandes pilares del desarrollo dominicano, el turismo es el motor que con mayor potencia impulsa la economía, ya que impacta en todos los sectores productivos y de servicios y no tiene frontera visible para su fomento y desarrollo futuro. Con el arranque de la primera década del siglo XXI, el turismo y todas sus actividades conexas marcaron el paso de la economía nacional. Para solo citar algunos ejemplos, del 2005 al 2007, aportó el 7.2% del Producto Interno Bruto. Del 2001 al 2008 fue responsable del 39.1% de las exportaciones totales de bienes y servicios y en 2006 generó el 6.1% del empleo total. Ya venía de captar el 22.5% del total de la inversión extranjera registrada en el periodo 1993-2006. Todas estas cifras sin contar la entrada de explotación del yacimiento de oro y plata de Barrick y Goldcorp en Pueblo Viejo, Cotuí. Para Guillermo Caram, la promoción de los sectores de zonas francas y el turismo fue la consecuencia directa del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que lo sitúa en la década de los 70s. El mismo modelo de sustitución de importaciones también se fue agotando. Entonces comienza la apertura de la economía, fundamentalmente dos actividades económicas, la zona franca y el turismo. Ya el otro renglón es cuando nosotros volvemos al gobierno del 86, que es el caso de las remesas. Recuerdo una anécdota, cuando las migraciones eran legales e ilegales, que había muchos problemas. El gobierno de Estados Unidos mandó una misión de altísimo nivel, una reunión que se celebró en la tercera planta del Palacio, para plantearle al presidente Balaguer para instarlo de que buscara mecanismos para frenar la migración. El presidente Balaguer siempre tuvo la visión de que la migración era una fuente de remesas. Entonces, porque él había vivido la experiencia en España, cuando la crisis económica de España, que los españoles se iban a Alemania y que de Francia y de allá enviaban a Holanda. Como está volviendo a suceder ahora. Sí. Bueno, y además había vivido el proceso contrario, porque cuando en el régimen de Trujillo, aquí se trajeron españoles, aquí se trajeron japoneses, que enviaban divisas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del presidente Balaguer a esa misión altísima y numerosa? Flexibilicen los criterios de otorgamiento de visas. Si ustedes no fueran tan rigurosos para otorgar visas, hubiera menos migración ilegal. Con este testimonio, el ingeniero Guillermo Caram aclara bastante una interrogante histórica que nos hacemos los dominicanos en las últimas décadas, y es la de cómo es posible que se haya montado una tan efectiva red de traficantes de ilegales desde el territorio dominicano hacia territorios de los Estados Unidos de América, que las autoridades nacionales no le hayan podido poner definitivo control. La red es tan efectiva que la vienen a usar del sudeste asiático, africanos y latinos, chinos, hindúes, pakistaníes, cubanos y de otras regiones. La respuesta a esta interrogante tiene que ver, sin duda alguna, a que todas se mantienen en buena parte de los estímulos que desde el Estado mismo se crearon para esa migración ilegal. El economista y académico Carlos Cuello, a propósito de la declaratoria oficial del turismo como principal impulsor del crecimiento de la presente década, opina lo siguiente. Bueno, es que en primer lugar lo que tenemos que resaltar que el desarrollo o la base para el desarrollo de una economía vienen dadas por la disponibilidad de recursos de esa economía. Yo pienso que los recursos más valiosos con que cuenta nuestra economía, siempre lo ha tenido, por supuesto, lo que son los servicios para el turismo, las playas, la belleza natural, la ubicación, el clima. Entonces, desde siempre hemos tenido esa ventaja comparativa, digamos, en materia de turismo, que no se habían creado las bases para el desarrollo. Bueno, aquí intervienen diferentes tipos de factores, incluyendo lo que tiene que ver quizá con, primero, el desarrollo mismo del turismo a nivel mundial, ¿no? Y en segundo lugar también el clima político, que más allá del clima o conjuntamente con el clima de la naturaleza, el clima político influye mucho en lo que es el turismo, ¿no?
Era necesario para que nosotros pudiésemos impulsar el desarrollo del turismo, que dispusiéramos de ese clima político que hiciera atractivo el país para el desarrollo, digamos que aprovechar esas ventajas. Pero además, el turismo es uno de los 4 grandes. Pero además el desarrollo del turismo, fíjate que ha tenido su boom en la medida en que los transportes y las comunicaciones se han hecho más ágiles. Y los servicios bancarios. Claro, claro. O sea, todavía cuando tú te haces referencia de esa idea del turismo en los años 60, obviamente no se puede hablar del turismo como en la actualidad, donde las comunicaciones y la reducción en los costos del transporte, sobre todo aéreo, pues se ha reducido significativamente. Balaguer construyó un aeropuerto en Barahona. Y ahí está. Y ahí está, Sin se perdió ese dinero. Pero el de Puerto Plata no se perdió. Y posiblemente Frank Reinieri no se hubiera metido si no hubiera habido el ambiente de aeropuerto. Y ha sido un tremendo éxito. Está dando ya respuesta, aunque hay otro al lado inutilizado también. No te digo, pero se va a perder el dinero. Y se perdió en Playa Grande. El Banco Central perdió muchísimos millones. Pero se ha ganado en otros. Entonces, cuando tú te trazas una línea, no puede ser de un año, 2, 5, tú tienes que decir, los próximos 20 años, el que se dedique a esto va a tener mi apoyo. Para los planificadores del desarrollo dominicano, existe mucha similitud entre el curso que ha seguido el sector de zonas francas y el curso del turismo, pues ambos se fundamentan más en los precios bajos que en la calidad y diversidad de la oferta. La aseveración puede ser cierta, pero en el caso del turismo debemos recordar que la República Dominicana es pionera mundial del todo incluido, imitado en muchos otros países, incluso por países que recién se inician en la actividad. Así como también es cierto que el turismo inmobiliario alcanza ya un gran auge y que hoteles tipo boutique para visitantes de alto consumo se instalan en zonas privilegiadas. De hecho, Casa de Campo ejemplificó primero que el turismo inmobiliario es posible para extensas capas que van desde la media alta hasta la clase alta de la sociedad local y de otras latitudes. El ejemplo es el turismo. El turismo tampoco se desarrolló por casualidad. El turismo se desarrolló, y yo estaba presente, cuando Diógenes Fernández, gobernador del Banco Central y uno de los hombres más poderosos que había en el momento, se fue a España y preguntó que a qué se debía el desarrollo de España. Y el ministro de Economía le dijo allá al desarrollo del turismo. Y cuando Diógenes Fernández volvió aquí en el 70, dijo, señores, hay que desarrollar turismo. Se creó la Dirección de Turismo que no existía, luego se convirtió en un ministerio. Se creó un fondo especial para el turismo Infratur. Se creó una ley de incentivo al turismo. El gobierno comenzó a construir aeropuertos en Puerto Plata, en Barahona. La iniciativa privada, atraída por eso, construyó aeropuertos en Punta Cana. El Banco Central invirtió cantidad de dinero en el desarrollo de Playa Dorada, en Puerto Plata. En fin, acuérdate que se abrieron las primeras oficinas de promoción turística en Nueva York. Todo eso coincidió en un periodo y eso impulsó al turismo. Y hoy el turismo está ahí y es otro, junto con la industria, de las piedras angulares de nuestra. Los enclaves de Punta Cana, Anyway y Bayahíbe, Casa de Campo en la Romana, en la costa este, constituyen exclusivos polos hoteleros con todas las necesidades incluidas, tales como campos de golf, tiendas, diversiones y excursiones, actividades que se realizan con absolutas garantías de limpieza y seguridad, para mayor facilidad con aeropuertos propios.
El segmento todo incluido pervive en forma casi absoluta en Puerto Plata, en la costa norte, por donde inició, y en Bávaro, en el este, además de establecerse con mucho futuro en el polo de Samaná. En todos estos polos, con suficientes atractivos como para ser focos de atención de los principales tours operadores mundiales, otros pequeños polos como Juan Dolio mezclan en el mismo lugar el todo incluido con el turismo inmobiliario con bastante éxito. El reto sí, el que nos hemos impuesto, el que se impuso el señor presidente de la República y su gobierno, es que en los próximos 10 años nosotros dupliquemos el número de visitantes. Lo llevaríamos a 10 millones. Este es un verdadero reto, pero se enmarca dentro de las perspectivas del desarrollo del turismo dominicano. ¿Qué considera usted habría que hacer para poder lograr ese objetivo? Digamos que en los próximos 8 a 10 años. Yo pienso que el presidente Medina le ha propuesto esa meta a la nación y ha sido muy acertado en hacerlo, porque el sector turístico es uno de los pocos sectores que puede hacer una contribución efectiva al desarrollo nacional. Yo pienso que nosotros tenemos otros sectores desarrollables, como es el de la minería, por ejemplo, que está tomando un rol crecientemente más importante cada vez, pero en términos del tiempo que se toma el desarrollo de un sector, el turismo ofrece las mejores opciones. Y eso lo dicen todos los experticios de las organismos internacionales. Además de que carga con las otras actividades productivas. Arrastra es como una locomotora. Exactamente. Esa fue la metáfora que utilizó el presidente Medina en su campaña electoral, la usó adecuadamente a mi juicio, y ha tenido el mérito de despertar una ambición nacional que, como dije anteriormente, es muy pertinente por el hecho de que es uno de los sectores más prometedores que tiene el país actualmente. Ahora bien, para lograr la meta se necesita hacer una serie de intervenciones en el sector, porque si el crecimiento se deja a la suerte que pueda correr el mercado turístico internacional, es posible que en esos 10 años no podamos llegar a esa meta. Si hacemos una proyección del flujo turístico, especialmente de los turistas propiamente dichos, porque los turistas propiamente dichos son aquellos que pernoctan en un lugar que no es su lugar habitual de residencia. Pernoctan por más de 24 horas, es decir, que los cruceristas que vienen por 6 horas o 8 horas no clasifican como turistas, de acuerdo a las definiciones técnicas de la Organización Mundial del Turismo. Así. Pero si hacemos una proyección del crecimiento esperado de los turistas por vía aérea, es posible que en 10 años no podemos llegar a esa meta. Si añadimos los cruceristas y lo contamos como turistas, es posible. Pero de cualquier modo, es necesario montar una estrategia que yo ya he llamado de adecuación del producto, de mejoramiento del producto, para poder acelerar el crecimiento. No es lo mismo crecer al 5% cuando tu base estadística es de 1 millón de turistas, pues serían 50,000 turistas que tú tendrías que añadir al año. Pero cuando tu base son 5 millones, ya crecer un 5% significa traer 250,000 turistas más y no 50,000. Entonces, a medida que se ensancha esa base estadística, las tasas de crecimiento necesariamente tienen que ir bajando, y eso ha sucedido en los últimos 30 años. De hecho, la tasa promedio de crecimiento del flujo de turistas de vía aérea en la década pasada fue de 3.3. Y fue de crecimiento. No, fue de crecimiento, sí, positivo. Y fue de crecimiento positivo, a pesar de que nunca baja la tasa de... No, nosotros afortunadamente nunca hemos tenido un decrecimiento, excepto en el año 91, por la Guerra del Golfo, que el flujo decreció un 10%.
Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que montar una estrategia para perseguir esa meta de manera deliberada y firme. Debe hacerse constar que desde 1968, cuando se declara de interés nacional el desarrollo del turismo, todos los gobiernos que se han sucedido han contribuido a este propósito. Tengo entendido que iniciando la década esta década precisa, no, la década del 2010, la que cierra con el 2010, la primera década del siglo, el gobierno de entonces que iniciaba el siglo hizo promulgar un proyecto de ley que se convirtió en ley, que creó nuevos polos turísticos, la ley 15801 del 2001. Se quería con eso, desde el poder político, desde la estructura del Estado, impulsar a que el turismo alcanzara a otros polos. Y se crearon nuevos polos, por decreto, por ley, con incentivos, por cierto, muy atractivos. ¿Por qué no se ha podido cumplir con esa ley a estas alturas, cuando van ya 12 años? Esa es una ley de incentivos, Una ley como de lo incentivos. fue la ley 153 de 1971. La 158 reemplazó la ley 153. Y amplió los campos, los polos. Bueno, priorizó Priorizó. los incentivos para aquellos pueblos que todavía no están desarrollados. Correcto. Por ejemplo, Jarabacoa, Constanza, Montecristi, el suroeste, Pedernales, Bahía de las Águilas, etc. En ese sentido, yo pienso que fue una legislación que respondió adecuadamente a las necesidades. En otras palabras, el país tiene el interés de... Y fue hasta previsor en ese momento. Ciertamente, porque al Estado le interesa que el desarrollo turístico no se concentre solamente en algunos puntos del territorio, sino que se expanda a través del territorio y todos los segmentos del territorio se beneficien del desarrollo turístico. 12 años después, ¿cómo podemos calificar el efecto de la ley? ¿Pobre? Muy pobre. Muy pobre. Porque la ley, pero no es por la ley, porque la ley tiene las prohibiciones del lugar. En otras palabras, yo te ofrezco 10 años o 15 años de exenciones impositivas para que tú me inviertas allí. Lo que no han aparecido son los inversionistas. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿cuáles son las condiciones que no existen para atraer la inversión hacia esos polos? En el caso de Montecristi, por ejemplo. Montecristi, ¿cuánto potencial? Enorme potencial, pero Enorme. no tiene un aeropuerto internacional, Ah, caray. por ejemplo. Sí. Eso ha sido un escollo para que los inversionistas inviertan ahí. Fíjate que han habido inversiones a todo lo largo de la costa norte, desde Luperón hasta Río San Juan, porque... Y si incorporamos un poquito más, o sea, Sí. seguimos hasta abajo, hasta concluir allá en el este, en el extremo este. Digamos, si extendemos la costa norte hasta más allá de Río San Juan, llegamos al este, al fondo. Ciertamente. Sí, pero... y todo eso ha sido objeto de desarrollo, de atractivo, de inversión. Claro, eso han aparecido los inversionistas, Sí. principalmente los extranjeros. Sí. Naturalmente, toda la costa norte, donde han habido desarrollos hoteleros importantes, dependen del aeropuerto de Puerto Plata. Así ha sido. Pero las inversiones no han seguido hasta Montecristi porque ya la distancia desde el aeropuerto de Puerto Plata a Montecristi, actualmente tú tienes que bajar por Navarrete hasta la autopista Duarte para luego subir hacia Montecristi, y eso te toma 2 horas. Esa es un tiempo imposible, inaceptable para los turistas. Tiene que ser menos de 1 hora. Y por ende, la falta de un aeropuerto internacional en Montecristi es algo que ha sido un gran escollo para el desarrollo de esa zona. Caso Bahía de las Águilas. Es casi lo mismo. En otras palabras, en Bahía de las Águilas... Digamos, polo suroeste. Desde Barahona hasta allá, hasta el fondo, hasta Pedernales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene un aeropuerto? Sí, Barahona? exactamente. Hace 26 años que se construyó el aeropuerto de Barahona. Es el aeropuerto que tiene la pista más larga y ancha del Caribe. Sin embargo, no aterriza un avión. Se gastaron en ese entonces 400 millones de pesos en eso.
pero no... Pesos duros. Sí, eso no ha logrado... Por cierto que bellísimo aeropuerto, sin lomas, sin obstáculos, Ciertamente, segurísimo. sí. Uno de los más seguros que tenemos. Sí, pero eso no ha logrado atraer las inversiones. En cierta medida, yo pienso que eso se debe a que las playas de Barahona, de la provincia de Barahona, no tienen los mismos grados de atracción que tienen otras playas. Por ejemplo, la de Bávaro, la de Arena Gorda, la de Macao, son playas de arena blanca, Sí. que tienen grandes cocales, Sí. con unos balnearios muy atractivos. Arena. El suroeste se ha quedado atrás, no obstante su extraordinario potencial en el despegue de la industria turística. Tratamos de determinar con Juan Yadó las causas que pudieran explicar lo acontecido. Blanca solo viene a aparecer en Bahía de las Águilas, o sea, Exactamente. toda la costa, desde el mismo aeropuerto, por cierto que el aeropuerto está muy pegado a la costa, Sí. usted recorre la costa sur, todo el suroeste, y entonces viene a encontrar arena blanca en Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, sí. Hay otro par más Pero son en la pequeñas. provincia de Pedernales, pero más pequeña, como Trudillé, Playa Blanca, no recuerdo, pero son playitas pequeñas. Bahía de las Águilas tiene 7.2 kilómetros de largo, es decir, es el principal recurso turístico de toda la región suroeste. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es de dos caras. Uno, por un lado, es que tiene un ecosistema que la comunidad ambientalista ha calificado como el más frágil del Caribe, y en consecuencia está muy reticente a impartirle su bendición a cualquier desarrollo que se plantee Masivo. masivo. Porque ellos preferirían que cualquier desarrollo masivo se haga en Cabo Rojo. Esa es una propuesta que yo he endosado en anteriores Y ocasiones. desde ahí todo el que quiere ir a conocer ese entorno lo va y lo visita con determinada regulación. Sí, ya sea a través de pequeñas embarcaciones que hagan la travesía o a través de la carretera existente de tierra que hay. Las distancias son menos de 4 kilómetros desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, de manera tal que yo creo que es plausible, pero hay que estar realista de que a los inversionistas privados lo que les interesa es Bahía de las Águilas y no Cabo Rojo. Cabo Rojo tiene 4 kilómetros de una excelente playa, pero no puede compararse con... Pero se dice que de donde termina Bahía de las Águilas hasta el fondo hay 100 kilómetros de playa, 97 kilómetros de playa. 97 kilómetros, aunque buenos de calidad está esos 7 y pico que usted habla 7.2 de Bahía de las Águilas más los que están inmediatamente. Sí, hay dos playitas ahí que también son paisajes protegidos. Uno es Playa Blanca, no recuerdo el nombre de otro, pero le sigue Trudillé, hasta la Isla Beata tiene Hasta la Isla Beata. una excelente playa Muy también. bonita, Sí, sí. Bueno, el asunto es que esos son los polos que están por desarrollar. Todavía se habla un poco más abajo, Palmar de Ocoa y la zona de Ocoa, en la costa de la provincia de Peravia, Sí, también es atractiva, ¿no? claro, eso tiene un gran potencial también. Salinas, en Bahía de las Calderas, ahí hay una propiedad que fue del Estado en Los Corbanitos. Actualmente pertenece a un grupo de empresarios dominicanos que, según mis últimas informaciones, están actualmente desarrollando un plan maestro de desarrollo para esa propiedad de Los Corbanitos. Si eso llega a materializarse, entonces se detonaría el desarrollo en todo el área de Bahía de las Calderas y posiblemente Palmar de Ocoa. Miren, El turismo surge más bien como una centellante proclama con el decreto número 2536 del 20 de junio de 1968, cuando el país apenas superaba las 2.500 habitaciones. Es un documento sencillo, ausente de objetivos concretos en base a programas de inversión. Es más bien una intención. Dice el decreto que en procura de un rápido desarrollo económico, pensando en corto, mediano y largo plazos, que arroje resultados positivos en el corto plazo mediante la atracción del capital privado para producir mejor salud de la economía e impactar la balanza de pagos y las reservas nacionales, se declara al turismo de interés nacional. Sobre estas premisas,
El artículo primero del decreto dice: se declara de interés nacional el desarrollo de la industria turística en la República Dominicana, con énfasis en el turismo internacional y contemplando y auspiciando el turismo interno en forma adecuada, mediante acción concertada del Estado y del sector privado. El decreto ordena a todos los departamentos públicos disponer acciones y recursos en provecho del turismo y de la Dirección General de Turismo, pero no identifica esos recursos ni sus fuentes. Hubo de esperarse varios años después, entrada la década de los 70, para que con la asesoría del Banco Mundial y aportes de fondos de esta institución al Banco Central, se levantara un estudio con los posibles polos turísticos a desarrollar y se creara el Fondo Infratur para promotores. Se ordena que la acción debía comenzar por la llamada Costa de Ámbar de Puerto Plata. Y por allí comenzó, por iniciativa del Banco Central, que con ello plantó la primera piedra. Lo acontecido en los últimos 30 años del siglo pasado es el mejor ejemplo del ingenio humano, de la capacidad de los emprendedores cuando de ubicar y desarrollar oportunidades de negocio se trata. A excepción del polo turístico de Puerto Plata, todos los demás polos son de la iniciativa privada, sin directriz oficial alguna. Para el 1980, 13 años después del decreto 2536, ya el país contaba con 5.394 habitaciones hoteleras, 6.796 empleos directos, con ingresos que totalizaban $172 millones. A partir de ese año, nunca jamás el turismo dejó de crecer a ritmo acelerado y para el 2011 ya disponía de 66.760 habitaciones de primera calidad, con 55.666 empleos directos y 139.000 empleos indirectos y aportes en divisas de $4.352 millones. Organismos internacionales y expertos de la industria a nivel mundial, como el español Miguel Figueroa Lapaló, proyectan que el desarrollo habitacional del turismo dominicano puede alcanzar hasta las 400.000 habitaciones, 6 veces más que el número que tenemos hoy. El propio Juan Lladó cree eso posible si tomamos en cuenta que la pequeña isla Baleares en España tiene 150.000 habitaciones y ha podido manejarlas hasta convertirse en uno de los principales destinos de Europa. ¿Cuál es el umbral que usted percibe que tiene el turismo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el firmamento? ¿Se alcanza a ver el firmamento o estamos cerca de él? O sea, el límite para el desarrollo de la industria turística dominicana. Expláyese en consideraciones, por favor. Sí. Bueno, primero déjame agradecerte la invitación a sostener este conversatorio sobre un tema que ciertamente me apasiona. Yo estoy ligado a la industria desde 1978, cuando fui llamado por el Banco Mundial para que dirigiera un estudio que ellos iban a financiar con el Banco Central de nuestro país sobre el sector turístico. Hay una publicación que fue el resultado de ese estudio, de 1978. Ya para 1978 se había, por supuesto, promulgado la Ley 153 de Incentivo y Promoción al Desarrollo Turístico, que fue promulgada en 1971 y que fue el resultado de la promoción que hizo básicamente Ángel Miolán, como director nacional de turismo a partir de 1966. Es decir, que en el 66 el presidente Balaguer nombra a don Ángel como director nacional de turismo. Don Ángel emprende una gran campaña de concientización nacional respecto a las potencialidades del sector para contribuir al desarrollo nacional. En el 68, el presidente Balaguer dicta el decreto que declara el desarrollo del sector turístico como de alto interés nacional, y en el 71 se promulga la ley de incentivos hacia el sector. Lo sorprendente de ese decreto, déjame interrumpir, del presidente Balaguer, es que es un decreto de cuartilla y media, con apenas 2 dispositivos y 3 considerando, en donde dice exactamente lo que se quería, que fuese una espina dorsal de la economía, que alcanzase a desarrollarse para invitar a grandes contingentes y que incluso repercutiera en el turismo interno, pero no crea fuentes de incentivos.
Y solamente hace una declaración de principios, Es una declaración de intenciones. de intenciones. En el 71 sí ya se establece la ley de incentivo turístico. Sí, ya sé. Y en el 74 el gobierno del presidente Balaguer hizo algunas inversiones importantes, como fueron las inversiones en Samaná. Y posteriormente la creación de un aeropuerto en Barahona. Pero fue en 1980 cuando por primera vez se abre un hotel como consecuencia de ese empuje estatal para el desarrollo de la industria turística. En el 80 se abrió el primer hotel de Playa Dorada, que fue erigido por el Banco Central en vista de que no se lograban conquistar inversionistas privados, y que fue confiado a la gerencia de una cadena hotelera americana llamada Jack Tar, de Texas. Y luego en el 85 se abrió el primer hotel en Bávaro, que fue el Bávaro Beach de la cadena Barceló. En el 91 se abrió el Club Med y en el 94 el Punta Cana Resort del grupo Punta Cana. Es decir, que esos han sido los hitos más destacados de la carrera de desarrollo turístico que emprendió la República Dominicana. Hoy día tenemos una planta turística que es la mayor de la región del Caribe. Contamos con alrededor de 55,000 habitaciones hoteleras de estándar internacional, porque regularmente se citan 67 o 70,000, pero no todas son de estándar internacional, no todas son utilizables por el turismo extranjero. En realidad, mis estimados son de que la planta de estándar internacional anda por los 55,000 habitaciones. Eso es casi el doble de cualquier otro caribeño. Bueno, De Bahamas, por ejemplo. no de cualquier otro, porque Cuba ha estado inmersa en un proceso de expansión galopante y ya Cuba casi tiene 50,000 habitaciones de estándar internacional, a pesar de que ellos reciben 2.8 millones de turistas, mientras nosotros recibimos 4.6 el año pasado. Es decir, todavía somos la potencia número 1 en términos de turismo en la región del Caribe. La pregunta de cuál sería el umbral, cuál sería, y con eso yo interpreto que tú quieres decir, cuál sería el límite hasta el cual nosotros podríamos llegar. Yo diría que hay un precedente sobre eso, y es unos cálculos que hizo un profesor de economía turística español, Manuel Figueroa Palomo, hace muchos años, y él fijó el máximo teórico en 400,000 habitaciones turísticas. ¿Es que para la isla? Para este país, no para este país solamente, 400,000. Yo supongo que él estuvo influenciado por hechos tales como el que las Islas Baleares solamente tienen 150,000 habitaciones. Y son muy pequeñas. Y son muy pequeñas, exactamente. El territorio de las Islas Baleares cabe en una porción del este. Bueno, no, más o menos. Más o menos, pero es decir, son pequeñas. Es como Puerto Rico dividido en 2 o 3 pedazos. Sí, son 4 islas, las Islas Baleares, 150,000 habitaciones. Es uno de los destinos turísticos principales de Europa. España recibe el año pasado casi 58 millones de turistas. No es el principal destino turístico del mundo, porque el principal es Francia, que recibió el año pasado 82 millones. Pero el hecho es que hay ese precedente de que alguien se puso a hacer un cálculo del máximo teórico de crecimiento de 400,000 habitaciones. Tal vez eso sea un poco optimista, pero lo que sí sugiere es que nosotros todavía podemos crecer mucho, podemos crecer muchísimo todavía. Si nosotros tomamos la cantidad de recursos playeros que tenemos como un indicador del posible crecimiento, habría que contar primero con que nosotros tenemos 432 kilómetros de playa. Es decir, de 1.575 kilómetros de litoral
hay 432 que son de playa. Y actualmente de esos 432, Casi un tercio, un 25 casi un tercio del litoral. del litoral. Y dicho sea de paso, Haití tiene 900 kilómetros de playa, más del doble de lo que nosotros tenemos. Que por cierto, una buena cantidad, si se pudiera habilitar, pudiera ser de uso turístico quizás. Ciertamente, hay quizás algunas el playas en 50%. Haití que rivalizan con Bávaro Oh, y sí, Punta pero- Cana. sí, sí. Especialmente, Misma arena, misma. sí, arena blanca. Blanca. En la costa sur, por ejemplo, hay una parte que tiene 26 kilómetros de playa ininterrumpida. Continua, sí. Sí. Y que podría ser el Bávaro Punta Cana de Haití. Sí, claro. De hecho, el gobierno haitiano está priorizando el desarrollo turístico en esa región. Pero lo que quiero decir es que de los 432 kilómetros de playa que nosotros tenemos, hay aproximadamente 100 kilómetros que están siendo usados por la planta turística actual, de manera tal que todavía tenemos 3/4 partes de las playas que no están siendo utilizadas por hoteles. Entonces, para concluir, hay mucho territorio que podemos cubrir todavía en cuanto a desarrollo. Sí, se- Entre productos de la agropecuaria, de la manufactura y de los distintos servicios que reclama, el turismo consume de la economía nacional el equivalente a más de 25.000 millones de pesos al año, según estimaciones. El presente gobierno declaró el turismo como el principal motor. Procura que en los próximos 10 años se duplique los visitantes que tenemos hoy, que son unos 4.800.000. Llevarlo a 10, magnífico. Llevarlo a 10. Magnífico, totalmente de acuerdo. Ahora, tiene que ser más va a coherente. impactar toda Tiene la que ser más industria. coherente. ¿Por qué te digo más coherente? Este y los pasados gobiernos, incluyendo en el dipólito que yo le serví 2 años. Si tú quieres desarrollar Samaná, tú no puedes permitir que suceda lo que ha sucedido en la terrena. Eso se ha rabalizado totalmente y un pueblecito que era una maravilla se ha convertido en un desastre. Entonces tú no eres coherente con tu política. Tú tienes el desarrollo de Bávaro y cómo tú permitiste con todo ese potencial que se creara en Bávaro un desarrollo urbanístico caótico. Nadie se preocupó. La única islita en el medio es la villa que construyó Frank Rainieri, que si tú vas te sientes bien. Pero eso debió haber sido toda la zona esa del este. ¿Qué quiere decirte esto? Que tú tienes que poner absolutamente todos tus empeños. Cuando tú determinas que el turismo va a ser, tú tienes que poner todos tus empeños en eso. Esa zona del este y la de Samaná requiere de planes urbanísticos, pero planos maestros urbanísticos. Nadie lo está haciendo. Yo tengo un hijo que estudió en Holanda que se ofreció a traer a sus profesores de Holanda para hacer un plan de desarrollo urbanístico. No le hicieron caso. Entonces, si queremos llevar al turismo de 4 millones de visitantes a 10 millones, el Estado tiene que poner más empeño de lo que está poniendo hoy en día. Y si queremos que las industrias sigan, tenemos que darle más facilidades de las que estamos dando hoy. Y si queremos repuntar al agropecuario, donde tenemos magníficas oportunidades, tenemos que tener plena conciencia de eso.